13, 13 de junio del 2026 y estamos ya las 2 de la mañana, 9 minutos. ¿Tiene sueño, directora? ¿Tiene sueño usted? Ahí. No, A ver cómo estamos no, allá en no, no. Atlanta. Ha llegado recién llegada de Nueva York. Así que vamos con nuestra entrevista con Miguel Ángel García. Él es de Málaga, España. Miguel, ¿cómo andás? Hola Gustavo, encantado de estar de nuevo aquí en tu programa. Te presento a Luna, que es nuestra conductora. Ella está en Atlanta, Estados Unidos. Te va a presentar. Hola, muy bueno. Hola Luna, ¿qué tal? Hola Miguel, mucho gusto. Igualmente, encantado de hablar contigo. Pues dicen que los escritores viven dos veces. Uno cuando experimentan la vida y otro cuando la convierten en palabras. Esta noche tenemos a Miguel Ángel García para conversar sobre literatura, sobre creatividad, sobre memoria y el extraño oficio de construir mundos con lenguaje. Miguel, ¿qué fue primero en tu vida, la necesidad de leer o la necesidad de escribir? Pues primero llegó la necesidad de leer, obviamente. A mí los libros de pequeñito me enseñaron que había otros mundos, otras vidas. Yo podía viajar sin salir de mi casa. Yo leía en la biblioteca pública de Archidona, la localidad donde crecí, leía Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino, Viaje al centro de la Tierra. Leía este tipo de libritos, ¿no? Las aventuras de Tintín, Asterix y Obelix. Entonces ya después leí otro tipo de lectura, ya más madura, y ya pues con el tiempo empecé a soñar con escribir, ¿no? Soñaba yo de pequeño soñaba que quería tener una máquina de escribir Olivetti y Mm. nunca lo conseguí. Tener una Olivetti era el paso que yo quería tener para ser escritor, ¿no? Ahora tengo una en mi casa, la tengo ahí porque ya no sirve, ahora sé que se utiliza en la computadora y tal, pero la tengo en el salón visible porque me gusta, es muy bonita y además me recuerda al niño ese que quería ser escritor, ¿no? Así que después de leer mucho, pues fue cuando apareció la necesidad de escribir, que es mi manera de dialogar con todo con lo que descubro en las páginas. Y después de la lectura, pues vino después. La necesidad de escribir vino después de empezar a leer mucho, leía muchísimo. Vos sabés que hay un libro que te hizo pensar, hubo un relato, hubo una experiencia, y yo quiero dedicarme a eso, dijiste. Hubo como un punto de inflexión en Pues, tu vida. ujú. ¿Mm? Bueno, un único libro no, fueron muchos, ¿no? Pero sobre todo yo recuerdo novelas históricas y de aventuras, ¿no? Que es lo que a mí más me gustaba, que me hicieron comprender que un escritor podía viajar por siglos y continentes y moverse de su mesa, ¿no? A mí, por ejemplo, me impactó mucho, me gustó mucho Los Pilares de la Tierra de Ken Follett, El Código Da Vinci de Dan Brown, entre los clásicos, El Quijote, la aventura del Quijote de la Mancha y otros libros de ese tipo. A mí me empujaron, y ya más concretamente, por ejemplo, El médico, El último judío de Noah Gordon. Mm. Esos dos libros me dijeron, porque esa historia del médico, de un médico y de un judío que era perseguido en la España del siglo XV, tal, me dio a mí la idea de hacer otro médico, otro judío perseguido, y fueron las semillas de la novela mía que yo escribí, que se llama El tiempo vuelve. Entonces, no, solo un libro no, han sido varios. Diría que últimamente estos últimos que he citado. Volviendo un poquito al origen, ¿cuándo descubriste que escribir era más que una ficción? Pues cuando me di cuenta de que yo seguía escribiendo y porque me gustaba, obviamente, pero me seguía escribiendo incluso a pesar de saber que puede ser que nadie me iba a leer, ¿no? Yo estaba escribiendo algo y yo decía, ¿quién me leerá? Esto que estoy escribiendo, cuando empecé esta novela, yo no sabía, simplemente lo hacía porque yo quería escribir esta historia y no sabía si efectivamente ese libro lo llegaría a leer a alguien, ¿no? Entonces no era un pasatiempo, era una necesidad que yo tenía.
Y en este aspecto, en un concurso de relato corto en Archidona que yo me presentaba y he obtenido algunos premios, me ayudó mucho a quitarme ese miedo, ¿no? Porque ya una vez que me presentaba y el jurado me había evaluado y había visto que era, bueno, merecedor de un premio, segundo premio y tal, pues ese hecho de que me hubieran leído ya me quitó como esa vergüenza, ¿no? Que yo tenía de decir, no sé si me leerán y si me leen, ¿qué van a pensar mi relato, de mi novela? Entonces, descubrí que era más que una ficción cuando ya con los relatos vi que efectivamente mis relatos tenían salida y eran bien valorados por un jurado que consideraba que, bueno, que merecían estar entre los galardonados en esas ediciones. ¿Qué conserva el escritor de aquel joven que comenzó a escribir? Pues yo diría que la curiosidad, ¿no? Porque yo sigo haciéndome preguntas sobre las personas, sobre la historia, sobre el sentido de las cosas y sobre el sentido de la vida en general, ¿no? Entonces yo tengo la necesidad de expresar mis emociones, sobre todo, y poder compartirlas con mis posibles lectores. Yo diría que el motor de mi escritura es la emoción, y es lo que yo pretendo provocar en el lector, ¿no? Que se emocione con mi historia, con el personaje, y que traslade esa emoción que yo siento a lo mejor al escribir, esa historia que el lector la capte. A mí hay veces que me dice mi familia, ¿por qué no escribes esta historia? ¿Por qué no escribes la historia de un tío nuestro que tuvo una novia, no sé qué? Y yo lo miro porque ellos no entienden que si yo la historia no me emociona a mí, no voy a conseguir emocionar al lector. Entonces, sobre todo conservo la curiosidad y la necesidad de expresar emociones y compartirlas. Eso es principalmente. Bueno, ya que hablas de esa parte un poquito, vamos a entrar un poquito en la parte creativa. ¿Cómo es un día Ajá. normal cuando estás trabajando en una obra? Pues, por ejemplo, con la novela histórica, mi primera novela, El tiempo vuelve, que como he dicho trata de un médico criptojudío en la España del siglo XV, la Sevilla de 1462, que tiene que huir y acaba en la Florencia de los Medici, la Florencia de la Edad de Oro de Florencia, cuando estaba el Lorenzo el Magnífico. Pues para este tipo de novela, por ejemplo, he dedicado mucho tiempo a documentarme, mucho tiempo leyendo muchos libros que trataban de estos temas, ¿no? De la expulsión de los judíos, de la España del siglo XV, de la Florencia del Renacimiento, del Quattrocento italiano, de Lorenzo el Magnífico, de Sandro Botticelli, de Leonardo da Vinci. Es decir, he dedicado mucho tiempo a documentarme. Con los relatos, que es con lo que yo empecé a escribir, los relatos cortos, pues eso simplemente, un día normal es normalmente pues voy tomando notas, tomando notas y a lo mejor yo tengo mi Moleskine, mi libretita. Ahora ya con el móvil se apuntan muchas cosas y ya no es tanto con libreta, pero cuando se me ocurre una idea la anoto porque si no se olvida, si no se me olvida seguro, y tomo notas de una idea, de un personaje, de una posible trama, de un posible relato. Entonces, la novela histórica, hemos dicho, hay que dedicarle mucho tiempo. En el día a día, cuando la estuve haciendo, era mucho lectura, mucha documentación, mirar temas históricos. Y con los relatos simplemente tomar nota. Y hay veces que he simultaneado la novela con los relatos. Y entonces es muy distinto. Los relatos puedo tomar nota, pensar mucho, revisar lo escrito, pero como son textos de 3, 4 o hasta 10 páginas, pues son mucho más fáciles de hacer. Entonces, eh, hay que escribir es solo una parte del trabajo, hay que echar muchas horas de observación, de reflexión. Incluso yo en mi caso, por ejemplo, que tengo problemas de sueño y trastorno de sueño un poco, pues incluso de noche, cuando me desvelo, pienso sobre posibles temas para escribir y aprovecho ese tiempo, ¿no? Me pongo a pensar en textos, tramas, personajes. Y de hecho la idea de mi primera novela surgió en una de esas noches que no podía dormir y cuando en esa noche se me ocurrió, entonces ya cuando no pude dormir en toda la noche porque pensé que la idea era factible y efectivamente la llevé a cabo. Así es que ese es mi día a día. ¿Y qué es más difícil?
¿Comenzar la historia o terminarla, Miguel? Pues yo pienso que terminarla, Ujú. porque empezar, empieza uno con mucha ilusión, ¿no? Pues, empiezas con la ilusión de que tienes una historia que tiene potencial y que puede darte, bueno, una buena historia, que emocione y que llegue al lector, pero terminarla es más complicado, ¿no? Exige disciplina, ¿no? Paciencia y saber cuándo ya te tienes que despedir del personaje y cuándo te tienes que despedir de la historia y buscar un final que sea lo que tú estabas pensando que le diera a la novela la categoría que tú estabas buscando. Yo, por ejemplo, he cambiado muchas veces el final de una historia. El comienzo no tanto. El comienzo cuando lo hago normalmente suele permanecer. Pero los finales los suelo muchas veces cambiar, los reviso mucho, porque en realidad yo soy una persona que le da muchas vueltas, ¿no? Nunca considero que está terminada la obra, siempre estoy revisando, 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 hasta que ya llega un momento en que yo mismo digo, ya no reviso más, ya lo dejo como estaba. Y sobre todo ahora con el tema del editor, el editor le das un texto y se lo has entregado y él está ya trabajando en la edición del libro y tú estás todavía revisando el texto y viendo posibles cambios y lo llamas, mira que esto lo quiero cambiar, no sé qué, y él mismo ya te dice, no, ya no puedo porque te pone una excusa, ¿no? Se me ha roto no sé qué, se me ha roto, pero es porque dices, si no, no acabo, si siempre estoy haciendo correcciones no voy a acabar nunca. Entonces considero que lo más difícil es terminarla, terminarle y decir, punto final, he acabado. Por lo menos en mi caso, Es, yo creo que sí. es muy difícil. ¿Cuántas Sí. versiones suele tener un texto antes de ser considerado terminado, en tu caso? Pues, como he dicho, yo ahora tengo muchas versiones. Tengo en el ordenador, tengo muchas versiones, guardo archivos, versión corregida, nueva versión, versión nuevamente corregida. Y voy guardándolas. Me gusta ir guardándolas porque a lo mejor hay veces que hago una corrección o hago algún cambio y resulta que ese cambio no es a mejor, sino que lo que he hecho es un poco distorsionar la idea y a lo mejor reviso el archivo anterior y veo que era mejor como lo tenía. Entonces suelo tener muchas versiones, ¿no? Eh, muchas versiones que en mi caso me gusta guardar. Todas las versiones que tengo, muchas veces las tengo en el ordenador y ya con el tiempo, cuando ya el libro está en la calle y tal, pues a lo mejor ya voy borrando porque si no tendría el ordenador lleno de archivos y de versiones y de versiones del libro, del texto. Hago muchas versiones. ¿Qué error cometen con frecuencia quienes sueñan con escribir? Pues yo creo que los que piensan que escribir consiste solamente en tener inspiración, Ujú. que tú escribes porque te llega una inspiración divina y escribes, esa inspiración te da para escribir, ¿no? Y yo creo que no, hay que trabajar mucho, hay que leer mucho, corregir mucho, perseverar. Yo siempre digo que leer, como he dicho, te enseña muchísimo. Leer te enseña muchísimo. Inconscientemente aprendes a escribir, aunque no te das cuenta, adquieres construcciones gramaticales, formas de expresión, vocabulario, los giros, diversos giros, y todo eso lo aprendes, pero de manera inconsciente, no eres consciente. Otras veces sí, a lo mejor sí utilizas mucho, pues a lo mejor, por ejemplo, a mí me gusta mucho un autor de novela histórica aquí en España que se llama Jesús Sánchez Adalí, por ejemplo, él utiliza cuando los personajes dudan o hablan, pues en los diálogos él pone ¿no? Como esa duda antes de lanzarse a hablar. Y entonces yo ese lo copié mucho quizás en mis novelas o expresiones así de medievales, a fuerte capitán, ¿no? Otras expresiones antiguas que las he tomado. Y yo, por ejemplo, cuando escribo algo, luego se lo doy a mi mujer para que me lea y que me diga qué opina. Y ella muchas veces me corrige. Estás poniendo mucho, eso quítalo, no pongas tanto. Y esta expresión a fuerza, ¿eso qué significa? Una frazada, ¿eso qué es? Una frazada, ¿no? Son términos, una manta, es una manta. Pues pon una manta, no pongan una frazada. Pero claro, yo utilizo términos antiguos
Y bueno, sí, a veces se cometen esos errores, ¿no? Pero escribir no es tener inspiración, es trabajar, trabajar mucho. Para que te llegue la inspiración te tiene que pillar trabajando. Exacto, completamente de acuerdo. ¿Tú escribes para entender el mundo o para soportarlo? Para entender el mundo o para soportarlo, pues probablemente para ambas cosas. Yo creo que la literatura nos ayuda a comprender la realidad y también a convivir con las cosas que no podemos cambiar, ¿no? Cuando leemos, muchas veces vemos cosas, situaciones, guerras que no podemos cambiar, ¿no? Pero principalmente porque escribir, para mí, por ejemplo, es ya como una forma de vida, ¿no? Entonces, yo creo que escribir en mi caso es para las dos cosas, para entender el mundo en que vivimos y para soportar las cosas de este mundo en el que vivimos, ¿no? Para aceptarlas o por lo menos aceptarlas y dentro de tus posibilidades intentar cambiarlas para mejor, obviamente. Miguel, ¿cuáles son los temas que vuelven una y otra vez a tus obras? Pues yo empecé escribiendo relatos y yo diría que en mis relatos casi siempre aparece pues la huella que dejamos en la vida, ¿no? La memoria de lo vivido, la memoria de lo que hemos vivido y hemos dejado, la amistad, la familia, otro tema que es muy recurrente, la búsqueda del sentido de la vida, ¿no? Del paso del tiempo y sobre todo de la capacidad del ser humano para que cuando se cae, pues se pueda levantar, ¿no? En las dificultades. El problema a veces nos caemos, pero ese no es el problema. El problema es saber levantarse y afrontar esas dificultades, ¿no? Sobre todo yo, pues ahora, por ejemplo, que, bueno, yo ya de hace un par de añitos estoy jubilado por enfermedad y ya ahora, pues yo pienso que no hay que pensar cuánto tiempo de vida tengo ni nada, sino que qué puedo hacer con mi tiempo, ¿no? ¿Cómo puedo aprovechar mi tiempo al máximo? Digamos, los temas que ahora últimamente vuelven a mi cabeza cuando estoy escribiendo y los que más se repiten, digamos. ¿Y entiendes tú que toda escritura, en cierto modo, es autobiográfica? Autobiográfica, sí, sí, sí. Yo creo que sí. Por lo menos en mi caso, sí. Yo exactamente no copio los hechos, ¿no? Los hechos autobiográficos, pero sí la escritura sí tiene la mirada, digamos, la mirada que yo le pongo, la mirada que yo pongo sobre los textos es mi mirada, es como yo miro la vida. Y aunque, por ejemplo, inventemos personajes y situaciones, siempre aparece una parte de nosotros en esos personajes o en esa página. Yo en mi caso utilizo mucho material autobiográfico, utilizo personajes reales para construir personajes ficticios. Yo voy por la calle o voy a la consulta del dentista y la enfermera que está allí tomándote nota resulta que tiene una dentadura muy saliente y yo ese personaje pues se me queda y en la novela pues pongo lo copio, ¿no? Que tenía una sonrisa caballuna, tenía una sonrisa como de caballo porque sus estudiantes eran muy prominentes, no sé qué. Entonces, utilizo muchos personajes para construir personajes reales para construir personajes ficticios. Yo creo que sí, la escritura, por lo menos en mi caso, es muy autobiográfica. Seguramente que sí. ¿Y qué emociones te interesa explorar cuando vos escribís? Pues yo, sobre todo yo diría, como he dicho, las emociones que más me interesa es que el lector capte la emoción que yo he sentido al escribir y que él se emocione, ¿no? Y sobre todo emociones como la esperanza. Yo en este libro, en esta novela histórica, al final el personaje Jacob Halevi viene a decir que la esperanza es más fuerte que la muerte, es que todo lo puede, ¿no? Él decía que el único instrumental que llevaba en su maletín, ¿no? Como galeno,
el único instrumental que él precisaba era la esperanza. Entonces, en la novela mía, digamos, como la reflexión final es que la esperanza es lo más importante. La nostalgia es otro tema que me interesa, el amor, la pérdida, la capacidad de superación, como he dicho antes, ¿no? Y sobre todo que eso, que si no sientes emoción por lo que escribes, no puedes escribir. Una historia te tiene que emocionar para que puedas escribirla y desarrollarla. Yo, por lo menos, si no siento esa emoción, no puedo, no me sale escribir. Tengo que sentir esa emoción y esas emociones que he dicho, esperanza, nostalgia, amor, capacidad de superación, todo eso un poquito. Y en esa misma línea, ¿tú crees que la literatura todavía tiene el poder de cambiar a una persona? Sí, 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 la literatura puede cambiar a una persona, sí, sí. Quizás no cambie de la noche a la mañana, ¿no? Por ejemplo, el mundo, pero puede cambiar una vida, puede cambiar a una persona, una forma de pensar, una manera de mirar al otro. Y si aceptamos que podemos cambiar a una persona, entonces puedes cambiar a otra y a otra. Y así puedes cambiar el entorno en que vives, ¿no? Y ¿por qué no? El cambiar el mundo en un plazo más largo, no de repente, pero yo creo que sí. Yo en mi caso, yo diría que a mí la literatura me cambió la vida, me salvó la vida, diría yo, porque yo en algunas ocasiones he pasado momentos más difíciles, de tener el ánimo más bajo, incluso yo diría que de depresión, y escribir era mi tabla de salvación, ¿no? Mi forma de evadirme del problema que tenía en ese momento, ¿no? Era la mano a la que yo me agarraba para no ahogarme, para salir a flote. La mano que agarraba en ese momento de adversidad, ¿no? Y la que me acompañaba para buscar una salida. A mí me preguntan y digo que sí, siempre que me han preguntado, la literatura para mí fue mi tabla de salvación. A mí me cambió y me salvó la vida, digamos. Siempre me ha gustado. Yo era empleado de banca, mi profesión no era la literatura, mi profesión era la banca, pero mi vocación eran las letras. Yo hice bachillerato de letras, a mí me gustaba mucho las letras, yo quería haber estudiado filología francesa, me gustaba el idioma francés, pero bueno, al final pues uno decide estudiar otras cosas. Soy técnico de empresas, actividades turísticas y graduado social, diplomado. Total, que acabé en una cosa que era muy distinta a la banca, pero que la literatura siempre me ha acompañado y no solo me ha cambiado, sino que me ha salvado de vivir situaciones que no quería vivir y con la literatura pues salí a flote. Miguel, ¿tus personajes obedecen Sí, o terminan sí, tomando decisiones por cuenta propia y te traicionan? ajá. Bueno, los personajes al principio sí, cuando los empiezas son muy obedientes. Claro, Empiezan, ¿no? Pero cuando van pasando las páginas ya empiezan a tomar decisiones propias. Yo claro. cuando hice la presentación de la novela, yo decía que yo no había escrito la novela, que la habían escrito mis personajes, que yo me había dedicado a poner el oído y que ellos me habían susurrado al oído su historia. Ellos me habían contado su historia, me habían llevado de la mano y yo ya lo sentía como parte de una familia mía, ¿no? Entonces que los personajes habían tomado ya sus decisiones y me sorprendían, ¿no? Por ejemplo, con estos personajes que digo, Jacob Halevi, el médico sefardí, y Moraima, el otro personaje que acaba siendo su pareja, pues, y sobre todo, por ejemplo, hay un personaje que se llama en la novela Antonello Lasaña, que es un capitán de una nao que estaba en la Malaca nazarí, donde llega Jacob en 1462, y al final este hombre era un pendenciero, una mala persona, un capitán sin escrúpulos, y al final acaba, no sé cómo, pero al final en la novela Antonello Lasaña acaba siendo una persona entrañable y acaba siendo el protector de la familia de Jacob Halevi, la persona que dedicó su vida entera
a proteger a Jacob Halevi y su familia. Entonces, los personajes obedecen al principio, las primeras páginas, pero luego toman vida propia. Yo diría que sí, que toman vida propia y ya no obedecen. Ya tienes que seguir el camino que han tomado ellos. ¿Y cuál ha sido el personaje más difícil de construir? Pues el personaje más difícil de construir. Mm, yo diría que los personajes más difíciles son precisamente los que quieren parecerse a personas reales, ¿no? Porque ya exigen más fidelidad, más honestidad con el personaje que tú quieres reflejar, que sea como el personaje real. Precisamente yo, por ejemplo, escribí un relato que se llama Todo pasa y todo queda, basado en el verso de Antonio Machado, el gran Ujú. poeta español que murió en el exilio. Eh, Todo pasa y todo queda era la historia de un personaje que recibe una noticia en fin, padece una enfermedad y él quiere dejar constancia de su vida, de lo que ha vivido, y le escribe una carta a su pareja, a su mujer, ¿no? A Marina, le escribe una carta. Entonces este personaje, eh, con el tiempo, superó a la ficción, ¿no? El personaje era difícil porque yo quería utilizar mis vivencias personales, pero a través de un personaje. Le puse de nombre Quique, perdón, como si fuera el diminutivo de Enrique. eh, para que contara su vivencia en la carta que le escribió a su mujer, para dejarle memoria de su vida, porque ha recibido un diagnóstico de que padece Alzheimer. Eh, este personaje, con el tiempo me ha enseñado que la dificultad que yo tuve en escribirlo, pues al final no sé cómo pudo ser, pero la realidad superó a la ficción, ¿no? Porque este personaje que yo escribí sabía más de mí de lo que yo entonces podía imaginar, porque este personaje que era como un alter ego de mi vida y tal, en la ficción recibe ese diagnóstico de que padece una enfermedad de Alzheimer. Y yo, por ejemplo, hace varios años, digo, ya estoy jubilado por enfermedad, yo no me han diagnosticado Alzheimer, pero sí me han diagnosticado Parkinson, que no es tan terrible como el Alzheimer, pero que parece como que esa historia que yo escribí se anticipaba en el tiempo a lo que, bueno, el personaje sabía más de lo que yo podía imaginar de mí mismo, ¿no? Entonces, ese personaje, digamos que ha sido el más complejo de los personajes que yo he escrito. ¿Cómo influye España en tu escritura, Miguel? España, bueno, pues influye en mi forma de sentir, obviamente, ¿no? En mi historia personal, porque España, el patrimonio cultural que me rodea, es imposible separarla de lo que escribo. Más concretamente, por ejemplo, yo comencé este relato que cuento, que es la semilla de mi novela, con la historia de mi pueblo, ¿no? De Archidona, una localidad que hay aquí a 50 kilómetros de Málaga. Cuento cómo fue la conquista cristiana por parte de las tropas castellanas en 1462, cuando Archidona era una localidad musulmana, estaba en poder pertenecía al reino nazarí de Granada y fue conquistada. Entonces la historia influye mucho en mi escrito. Ese fue el inicio del relato y de la novela. Pero sobre todo influye mucho la historia en general. A mí me gusta mucho no solamente la historia de España, sino la historia y la historia en general, la historia del arte, por ejemplo, también me gusta mucho. En mi novela, la segunda parte, tiene mucho peso la Florencia del Renacimiento, la Florencia del 480, la Edad de Oro de Florencia, porque, por fin, la historia y el arte me gusta mucho. Florencia es una ciudad que yo me fascina. Cuando voy allí me puedo tirar en la galería de los Uffizi contemplando el nacimiento de Venus, los cuadros maravillosos de esa época del 480 italiano, en las calles, la signoría, las iglesias, esa catedral de mármoles de colores. En fin, yo parece que estoy en otro mundo. Entonces, España me influye, obviamente, en mi escritura, todo lo que me rodea, el patrimonio tan cultural que posee España. España, obviamente, posee uno de los patrimonios culturales más importantes, junto, por ejemplo, con Italia. Y yo diría que me influye
todo en general, la historia en general, España, Italia, me influye mucho, me gusta, porque me gusta mucho la historia, me gusta mucho el arte, sobre todo, ¿no? ¿Y qué le dirías a alguien que siente la necesidad de escribir, pero aún no se atreve? Pues yo le diría que se lanzara, que se lanzara, que no tenga miedo, que no tenga miedo, que no tenga el miedo que tienen los que se inician a escribir, ese miedo, ¿no? Que como se le llama, el síndrome del impostor, ¿no? Ese síndrome del impostor es un autosabotaje que nos imponemos nosotros mismos y que nos bloquea, y que impide que nos pongamos a escribir. Yo al principio, cuando escribí mi primera novela, yo había escrito relatos cortos, una docena de relatos con premios, había tenido hasta 8 premios y tal, pero claro, una novela histórica, sobre a finales del siglo XV, la Florencia del Renacimiento. Yo mismo decía, yo no sé, me dedicaba tantas horas a documentarme, escribir, y yo decía, pero ¿qué estoy haciendo? Yo no soy un escritor de novela histórica, y ese síndrome del impostor te llega a bloquear. Lo que pasa es que muchas veces eh, la ilusión puede más que todo eso, y gracias a Dios pues pude acabar la novela, y hoy en día pues cuando te dice alguien, pues mira, he leído la novela y me gusta mucho, me he entretenido, he aprendido mucho, porque la novela histórica tiene que entretener, pero también tiene que enseñar, ¿no? Por enseñar acontecimientos históricos. Entonces, eso es lo que yo diría, ¿no? Que ese es el efecto. ¿Qué papel tiene hoy la literatura en una época dominada por la velocidad y la pantalla? Pues, pues eso precisamente, ¿no? Vivimos muy deprisa, y la literatura es pues más necesario que nunca, ¿no? Porque la, la literatura nos obliga a detenernos, a escuchar, ¿no? A mirar dentro de nosotros, a, ¿cómo diría yo? A reflexionar, a contemplarnos, y no ir tan deprisa por la vida. Yo ahora, como he dicho, veo las cosas diferentes, ¿no? Desde hace un par de años que estoy jubilado por enfermedad, pues yo ahora tengo tiempo, ¿no? Y a pesar de eso, de ese impacto de tener una enfermedad, yo veo las cosas con calma, no me agobia el futuro, al contrario, ¿Mm? eh, voy deprisa, aprovecho el tiempo, tengo tiempo para leer, tengo tiempo para pasear, tengo tiempo para pensar, y eso es lo que un poco nos falta hoy en día, ¿no? Tener un poco más de tranquilidad, no vivir tan deprisa. En la empresa donde yo trabajaba, Unicaja, que es un banco de aquí de Málaga, eh, todo el día te estaban pidiendo resultados, tenías que vender fondos, tenías que vender seguros, todo tenía que ser para allá. Por la mañana te llamaban y decían, a las 2 tenéis que pasarnos cuánto habéis vendido, y no quiero excusas de ese tipo, ¿no? Entonces, vivimos tan deprisa que al final eso nos pasa factura, acabamos enfermando. Y yo creo que la literatura es muy necesaria porque nos obliga a eso, a detenernos, a escuchar, a mirar, a contemplarnos, a reflexionar. Y es un papel muy importante, es un papel muy importante. Luna va a hacerte un ping-pong, porque está bueno esto que cierra estas notas que son fantásticas y ha propuesto en estos últimos Sí, entrevistas, propuso como una nueva metodología. Y está ajá, bueno empezar a hacer un ping-pong con el autor y que él ajá, nos dé una respuesta de una sola palabra. ujú, Ella está ajá. bueno que para identificarlo y hacia dónde va ese Respuestas autor rápidas. personalmente. Ajá, vale, estupendo. Muy bien, Respuestas pues me cortas, vaya. respondes sí, rápido y sin explicar mucho. Vale, 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 vale. ¿Novela o cuento? Novela. ¿Escribir de día o de noche? De noche, yo soy ave nocturna. ¿Papel o computadora? Computadora para escribir y papel para tomar notas si voy por la calle. Bien.
Un libro para... Dime un libro que podrías releer toda la vida. Ah, pues sin duda alguna, el Don Quijote de la Mancha. Es un libro que me encanta. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Bien. Un autor imprescindible. Pues si soy fiel a lo que he dicho, pues Miguel de Cervantes. Bien. Una palabra hermosa. Pues como he dicho antes, la esperanza. Esperanza es muy hermosa. Sí. Una palabra que usas demasiado. Pues quizás una palabra, memoria. Mm. La mejor ciudad para perderse. Uf, pues bueno, como yo he dicho, soy un enamorado de Florencia. Italia. Entonces, Florencia. Florencia. Florencia, podría decir Roma, Muy París, bien. Granada también. Florencia, digamos, Florencia. Yo estoy de acuerdo contigo con Florencia. La literatura en una sola palabra. Humanidad. Muy bien, muy bien. Miguel, la Súper. verdad que es un honor tenerte, gracias, ¿eh? Y quiero yo cerrar con con la Sí, última consigna, la última temática. Estamos en este tiempo mundialista, estos días, sí. Ah, y sí, anoche. hemos propuesto una Sí, frase que dijo Maradona cuando se retiró del fútbol, que fue: la sí, pelota no se mancha, sí. pero nosotros quiero que nos des eh, una síntesis o una reflexión tuya, una mirada con esto del mundial, no solo como Sí. deporte, como negocio o como sistema de lavar dinero o lo que quieras, o de los mejores botines que tienen los chicos hoy, que son de los colores más fascinantes. Pues una reflexión sobre el Mundial de Fútbol. Yo pienso que hoy el Mundial es una ilusión para todos los países que participan, ¿no? Argentina, España tienen grandes equipos y todo el mundo sueña con ganar la Copa Mundial, ¿no? Pero últimamente es un negocio, ¿no? Están hablando de que las entradas en el Mundial, escuché yo anoche en el diario de aquí de España, que había entradas a 2.000, o sea, $2.000, la más barata en algunos partidos, ¿no? La FIFA yo creo que es un negocio muy grande y la política en este aspecto también está influyendo. Salía el otro día que en Estados Unidos a los equipos africanos, algunos equipos africanos, les hacían un control exhaustivo al llegar y a otros equipos nada de nada, ¿no? Entonces, una doble vara de medir. Ujú. Es un negocio y es una ilusión, es una competición que une, en cierto modo, une a un país. Aquí en España no somos muy, digamos, defensores de lo nuestro, digo yo, ¿no? Hay países que son mucho más defensores por Argentina, por ejemplo, yo veo que quieren más o defienden más su país. Y en España, cuando quizá el fútbol es una de las cosas que nos une, que nos une. Cuando juega la selección española, por una vez estamos de acuerdo, andaluces, madrileños, gallegos, y nos une un poco, ¿no? Entonces el fútbol encierra muchos matices, tiene muchos matices. Miguel, muchas gracias, ¿eh? Gracias por tu tiempo, De gracias por nada, estar, de gracias nada. por lo Ha que has sido un aportado placer siempre. poder hablar con vosotros y participar en vuestro programa. Un saludo a los oyentes allí en Argentina y un saludo a todos los que nos estén escuchando. Un abrazo grande, Miguel. Hasta la próxima. Un abrazo, pues hasta otro día. Muchas gracias, muchísimas gracias por la oportunidad de hablar y de contar pues estas impresiones mías. Muchas gracias, Gustavo, y muchas A gracias a vos. todo el mundo. Hasta pronto. Ha Haceme sido quedar un bien con honor. Isabel ahí, ¿eh? Adiós. Ah, pues sí, Isabel, claro que sí, ya te dije, Isabel es el alma del Sí, colectivo malagueño de escritores. Sin ella exacto. no sería igual el colectivo. Le debemos muchísimo a su dedicación, a la promoción que hace de los autores, de sus libros. Es una persona que si no estuviera en el colectivo, el colectivo malagueño no sería lo mismo. Así es. Un abrazo grande, Miguel. Saludo a la familia. Un abrazo muy grande. Adiós, buenos días.
Pasó Miguel Ángel García, escritor de España. Él está en Málaga.